El análisis de la función consiste en el estudio de las características de ella a fin de poder describir con precisión los fenómenos que representa. En la recta horizontal nos queda un sector determinado por dos extremos. Es el dominio. Y sabemos que se refiere al conjunto de valores para los cuales está definida la función. El intervalo, es decir, que va de menos aquellos 5,8 que puede a tomar la variable 6,5 independiente. cerrado, porque toma esos dos puntos. Como ejemplo vamos a tomar esta función podemos donde afirmar vamos a que el analizar dominio de esta función es igual al Para intervalo ello, vamos a sellado tomar el menos primer punto de la 5,8 función y lo vamos a 6,5. proyectar al eje X, donde vemos que es aproximadamente menos 5,8. Vamos a tomar el último punto de la función y también lo vamos a proyectar al eje X, donde obtenemos 6,5 aproximadamente. Otra característica a analizar en una función es la imagen de dicha función, la cual se refiere al conjunto de valores que toma la función, es decir, los valores que obtiene la variable dependiente. Vamos a seguir utilizando la gráfica anterior. Y en este caso, para ubicar la imagen de la función, lo que vamos a hacer es trabajar con el punto más bajo y el punto más alto de la gráfica de esta función y los vamos a proyectar al eje vertical, al eje Y. Obtenemos que son aproximadamente los valores menos 1,5 y 2,7, los cuales son los extremos de un intervalo. Este intervalo corresponde a la imagen de la función que estamos trabajando y son intervalos sellados. Los ceros o raíces de una función. Analíticamente los podemos ver como los valores del dominio que anulan a dicha función, es decir, son los valores cuya imagen es 0. Gráficamente se pueden ver como los valores de la gráfica donde se interseca al eje horizontal. En este ejemplo podemos ver que la gráfica de la función interseca al eje horizontal en menos 2,5, menos 1,6 y 4,8 aproximadamente. Por lo tanto, podemos escribir que el conjunto de raíces de esta función es menos 2,5, menos 1,6, 4,8 y lo ponemos entre llaves. La ordenada al origen. Analíticamente es el valor que se obtiene al reemplazar el 0 en la fórmula de la función, es decir, es la imagen del valor 0. Y gráficamente es la intersección de la gráfica con el eje vertical Y. En este ejemplo podemos ver que la gráfica interseca al eje vertical, al Y, en aproximadamente 2,9. Entonces podemos asegurar que la ordenada en este caso es 2,9. El intervalo de crecimiento de una función es otra de las características que debemos analizar. Se llama así al subconjunto o la unión de subconjuntos del dominio, tales que, si para dos valores de ese dominio, donde el primero es menor que el segundo, la imagen del primero tiene que ser menor que la imagen del segundo. Estos intervalos se pueden ver gráficamente como los valores de x para los cuales la gráfica de la función va para arriba. Recordemos que las gráficas se leen de izquierda a derecha. En este ejemplo, la gráfica comienza yendo para abajo, es decir, decreciendo hasta el punto donde comienza a ir para arriba, o sea, a crecer. Entonces proyectamos este punto al eje X, donde tenemos el valor menos 4,8. Vemos que crece hasta el otro punto, el cual proyectamos en X, obteniendo
menos 3,6. Luego, decrece hasta que comienza a crecer nuevamente y proyectamos este punto al eje X hasta menos 1,8. Podemos ver que crece hasta el otro punto, que es 1,6 proyectado al eje X. Luego decrece y luego permanece constante. Por lo tanto, podríamos afirmar que el intervalo de crecimiento está formado por la unión de los intervalos menos 4,8 menos 3,6 y menos 1,8, 1,6. Ambos son intervalos abiertos. Intervalo de decrecimiento. Se llama así al subconjunto o unión de subconjuntos del dominio para los cuales se cumple que, si para dos valores del dominio, donde el primero es menor que el segundo, la imagen del primero es mayor que la del segundo. Estos intervalos se pueden ver gráficamente como los valores de x para los cuales la gráfica de la función va para abajo. Seguimos analizando la misma función y podemos ver que, proyectando los puntos donde la función decrece, los valores en x son menos 5,8 y menos 4,8, los cuales son los extremos de un intervalo de decrecimiento de la función. Después, la función crece hasta el punto en que vuelve a ir para abajo. Proyectándolo, obtenemos menos 3,6 y podemos apreciar que lo hace hasta cierto punto donde comienza a crecer, el cual al proyectarlo en x es menos 1,8. De tal manera obtenemos el segundo intervalo de decrecimiento de esta función. Entonces la función crece hasta el punto donde nuevamente decrece. Al proyectarlo resulta que es 1,6 y decrece hasta donde la función comienza a ser constante en el punto proyectado en x, 5. De esta manera obtenemos el tercer subconjunto del intervalo de decrecimiento de la función. Fíjense que en el primer intervalo, en el extremo inferior, hemos considerado con corchetes, porque el menos 5,8 sí pertenece al dominio. Intervalo de positividad. Es el conjunto de valores del dominio que verifican que sus imágenes son valores positivos, es decir, que están por encima del eje X. En este ejemplo, vamos a ver qué parte de la gráfica se encuentra por arriba del eje X. Y comenzamos con el primer punto de la función. Lo vamos a proyectar al eje X y nos da menos 5,8. Ahí es donde va a empezar el intervalo y va a ser sellado porque pertenece al dominio. Y el dominio es sellado en menos 5,8. Continuamos con la función y llega a ser positiva hasta el punto menos 2,5 aproximadamente. Luego vemos que baja del eje X, entonces esa parte es negativa, y luego vuelve a ser positiva. Entonces, para escribir el intervalo vamos a escribirlo como unión a otro intervalo que comienza en menos 1,6 y culmina en 4,8. Intervalo de negatividad. Es el conjunto de valores del dominio que verifican que sus imágenes son valores negativos, es decir, que están por debajo del eje X. En el caso de la función que estamos trabajando, vamos a ver cuál es la parte de la gráfica que se encuentra por debajo del eje X. Vemos que empezaría a ser negativo desde el punto menos 2,5, que justo interseca el eje X, hasta el punto menos 1,6 aproximadamente. Este es un intervalo
Y también vemos que hay otra parte de la función que es negativa, comenzando en 4,8 y terminando en 6,5. Este último valor sabemos que pertenece al dominio y el dominio de esta función llega hasta el 6,5 tomándolo. Por lo tanto, en este caso también lo vamos a tomar y lo vamos a escribir con corchetes. Máximos de una función. Cuando una función pasa de ser creciente a decreciente, se dice que en ese punto hay un extremo llamado máximo. Estos extremos pueden ser locales, se llaman relativos, o globales, que son los absolutos. Los relativos son máximos cuando están en una región del dominio y son absolutos cuando son el máximo más grande, digamos, de toda la función. En este ejemplo que estamos trabajando podemos encontrar varios puntos. El primero que encontramos es donde inicia la función en el punto menos 5,8, 2,4. Recordemos que para nombrar un punto tenemos que nombrar primero la coordenada en X y después la coordenada en Y. Para encontrar esas coordenadas vamos a proyectarnos al eje X y al eje Y. El otro punto que encontramos como máximo es el que tiene coordenada en X menos 3,6 y coordenada en Y 2,7. Por último, encontramos un tercer punto como máximo, cuyas coordenadas son 1,6 y 2,3. A este conjunto formado por los tres puntos los vamos a escribir entre llaves. Cuando una función pasa de ser decreciente a creciente, se dice que la función tiene un extremo llamado mínimo. En el caso de la función que estábamos trabajando, vamos a ver que tenemos dos puntos que son mínimo de esta función. Al primero lo vamos a encontrar en el punto menos 4,8, 1,8. Recordemos que los puntos se nombran con su coordenada en X y su coordenada en Y. En este caso, la coordenada en X del punto es menos 4,8 y la coordenada en Y es 1,8. El segundo punto que encontramos como mínimo es el que está ubicado en menos 1,8 menos 1,5. Como no tenemos ya más puntos que sean mínimos de esta función, cerramos las llaves.